Buenos días. Nuevamente en este domingo quiero saludarles a todos ustedes de la comunidad cristiana en Cedritos y también muchas otras personas que nos acompañan durante este tiempo de meditación de la palabra de Dios. Queremos alimentarnos de lo que Dios nos presenta en este día de su palabra. Yo quiero primero contarle una historia. Tuvo lugar, si mal no estoy, en el año 1942, en lo que se llamaba después el Blitz de Londres, el bombardeo famoso ejecutado por la Luftwaffe de Hitler sobre más que todo el oriente de Londres, y durante ese bombardeo que hizo tremendos daños en la capital de Inglaterra, un padre salió de su casa en llamas con su pequeño niño. Toda la calle había sido tocado, muchos edificios, muchas casas en llamas, un humo por todo lado, llamas y noche. Y el papá, entre las llamas, alcanzó a ver un tremendo hueco, un cráter que momentos antes había dejado una bomba que explotó frente a su casa. Lo que hizo el papá fue saltar a ese cráter y le gritó al niño: mi hijo, venga, salta, aquí estamos seguros. Y el niño arriba, ese hueco, en la orilla del hueco arriba, le gritó al papá: papá, pero yo no veo nada. Y el papá dijo: no tienes que ver nada, porque yo te veo, porque entre la silueta, entre el humo, el papá alcanzó a ver al niño, y por fin el niño saltó a los brazos del papá, quien lo estaba esperando con los brazos abiertos abajo en el cráter, y estaban seguros. Ahora, esta historia me tocó y miren, habla de la fe. La fe cristiana nos capacita a enfrentarnos a la vida o también a la muerte, no porque podemos ver, sino por la certeza que Dios nos está viendo. No porque tenemos todas las respuestas en esta vida, sino porque Dios está pendiente de nosotros. Y miren, esta es fe. Esto se llama fe. Aunque no veo, voy a saltar, porque no puedo saltar sino en los brazos del Señor. Hemos estado pensando sobre el término resiliencia en estos domingos pasados, y hoy quiero agregar un pequeño capítulo más a este tema. La resiliencia, para los que no han estado todos los domingos con nosotros, nos habla de la capacidad del ser humano de superar circunstancias, adversidades difíciles y de pronto traumáticas, para después, cuando ya pasa esa adversidad, volver a la normalidad, levantarse y seguir el rumbo de la vida. Y lo que se me ocurre es pensar en la tortuga, cuando se ve atacada por otro animal, por una adversidad. Ella apenas se agacha, retrae su cabeza, esconde sus paticas y espera que pase el peligro, y cuando ya todo está tranquilo, sigue marchando, coge su rumbo y sigue como si nada.
Dios quiere que tengamos esa capacidad. Y eso tiene, mis hermanos, mucho que ver con la fe, con la confianza en Dios. Y de eso queremos hablar hoy. Yo les quiero leer una historia del Nuevo Testamento de Pedro, del apóstol Pedro, y pido que me acompañen en Hechos 12. Dice en el versículo 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate prontito. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y ata las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel, es su ángel. Pero Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen,
les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó ahí. Pues hasta aquí el relato del Nuevo Testamento. Y aquí vemos a Pedro en la cárcel, esperando la muerte. Pero lo que quiero señalar primero que todo, que antes de que pasase todo esto, uno de sus compañeros de los 12, el hermano de Juan, que escribió el Evangelio y las cartas de Juan, lo decapitaron, lo mataron. Y a él, para él no había salvación de la espada, de la muerte. Ni hay explicaciones. La Biblia solamente dice que Herodes mató a Jacobo, el hermano de Juan, y listo. No había razones de parte de Dios. ¿Por qué permitió Dios eso? Dios apenas se cayó. Y como Herodes se dio cuenta que eso le había gustado a los judíos, también cogió a Pedro. Seguramente quería hacer lo mismo, lo que había hecho a su compañero. Entonces, en el versículo 4 vemos que Pedro fue apresado. Había 16 soldados cuidando a Pedro, soldados romanos. Y bueno, la Biblia dice que fue encadenado, que había 2 soldados durmiendo al lado de él en la celda, uno a la derecha, otro a la izquierda, y esos soldados estaban conectados con el preso, con Pedro, por cadenas. Así que no había forma de escapar. Y era noche, y la Biblia dice que los soldados estaban durmiendo, y Pedro también estaba durmiendo. Ahora yo quiero que pensemos en eso un momentico. Yo no sé qué nos pasaría en una situación parecida. El día antes de nuestra decapitación, antes de nuestra muerte anunciada, porque ya sabía Pedro que el día siguiente lo iban a sacar para que le pasara seguramente lo que había pasado a Jacobo, el hermano de Juan. Entonces encontramos a Pedro durmiendo en su celda. Ahora, yo me pregunto qué habríamos hecho nosotros. Habríamos hecho oraciones, nos hubiéramos arrepentido, hubiéramos tratado de recordar nuestras fallas para confesarlas al Señor, hubiéramos pedido perdón, hubiéramos llorado, nos hubiéramos estresado. Hubiéramos estado casi muertos del temor, del susto, de la muerte. Y Pedro durmiendo. ¿Cómo puede alguien dormir la noche antes de su ejecución? Y Pedro
estaba durmiendo profundamente. Y yo tuve que pensar en otro relato que encontramos en Mateo 8. Si quiere, les leo eso, Mateo 8. Y yo tuve que pensar en esto, versículo 24. Dice que ahí encontramos al Señor Jesús en una lancha en el mar de Galilea. Y dice, he aquí, estaban cruzando el mar de Galilea, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, Jesús, dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron. Y yo tuve que pensar en esa historia. Incluso los hombres del mar, los pescadores como Pedro, estaban asustados. Las olas cubrían la pequeña lancha de pescadores. Se llenaba de agua a lo mejor. Y estarían sacando agua a ver cómo se salvaban. Y de pronto se acordaron de Jesús. Y Jesús dice que estaba durmiendo. ¿Cómo puede uno dormir en medio de la tempestad? Jesús pudo dormir. Jesús nos da la muestra. Jesús nos da el ejemplo. Y miren, algo aprendió Pedro. Pedro era un hombre que tenía muchos defectos, muchas fallas, muchos problemas. Hasta en un momento, después de haber ofrecido dejar su vida para salvar a Jesús de la muerte, al rato, cuando pasó la señora de los tintos, se puso de grosero, se puso a maldecir y negaba a Jesús hasta que el gallo cantó. ¿Se acuerdan de la historia? Él no era un discípulo ejemplar, pero era un hombre que amaba a Dios. Y algo aprendió ahí en el mar, que uno, en medio de la tempestad, uno puede estar tranquilo. Como al pueblo de Israel, cuando tenían que cruzar el Mar Rojo, llegó la palabra de Dios. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. La fe cristiana implica que nosotros cedemos nuestras preocupaciones en medio de la adversidad, las cedemos a Dios. Y creemos que Dios no comete errores, que no importa si es vida o si es muerte, estamos en la mano de Dios, que brincamos directamente a las manos de Dios como el niño de nuestra historia. Entonces Pedro estaba durmiendo y después ya sabemos que apareció un ángel y le dice, Pedro, coge su túnica, nos vamos, Pedro. Y Pedro como que estaba dormido en profundo. Y él dice que el ángel lo empujó ahí en la costilla y dije, levántese Pedro, nos vamos. Las cadenas se le cayeron. Y eso, por supuesto, es cuando Dios nos da su toque. Las cadenas empiezan a caer. Las cadenas que nos atan a la cárcel, a los enemigos, a nuestro pasado. Se caen las cadenas y todo. Pedro sigue al ángel, las puertas
de la celda se abre, la puerta de la cárcel, los guardas durmiendo, nadie dice nada, van, pasen. Se abre el portón del edificio de la cárcel y salieron a la calle. El ángel lo acompañó una cuadra y después la Biblia dice que Pedro resultó y se dio cuenta que esto no era un sueño, que eso era real. Mire, a veces Dios hace cosas tan lindas cuando ejercemos la fe que nos puede parecer un sueño. Increíble las cosas que Dios a veces quiere hacer con nosotros, que realmente nos parece un sueño. Decimos, esto no puede ser así. Y la Biblia dice después, y con eso casi termino, porque después viene una historia muy chistosa que casi no tiene que ver con lo que hoy estamos leyendo de la mujer cuando golpeó en la casa donde estaban los discípulos reunidos orando por la liberación de Pedro, y cuando llegó Pedro dijeron, no, debe ser su ángel, eso no puede ser, eso es un fantasma, eso no puede ser. Recordemos que estaban orando por la liberación de Pedro y mire la fe de ellos. Cuando llegó Pedro dijeron, no, eso no puede ser, eso es imposible. Pero hay un detallito, la Biblia dice que cuando, y eso me interesa, eso me parece muy especial, y con eso quiero terminar. Mire, habían salido de la cárcel, anduvieron juntos con el ángel una cuadra, Pedro todavía pensando que estaba soñando, y la Biblia dice que luego el ángel, versículo 10, se apartó de él. El ángel se fue. Ahora, se me ocurre una cosa linda. ¿A dónde se fue el ángel? ¿Qué se hizo el ángel? ¿Para dónde se fue? ¿Sabe qué me gustaría pensar? Que el ángel ya no estuvo más con Pedro porque se estaba alistando para estar con usted, que está pasando por dificultades, por adversidades, por situaciones difíciles. El ángel va a estar listo para estar a su lado. No importa lo que el futuro próximo o lejano traiga, el ángel de Dios va a estar ahí si tú pones tu confianza, tu fe en el Señor Jesús. Vamos a orar juntos. Señor, gracias que cuando tenemos puesta nuestra fe, nuestra confianza en ti, tú haces cosas muy lindas que nos pueden parecer un sueño. Y te damos gracias, Señor, que tú quieres que aprendamos, porque es un asunto por aprender. La resiliencia, la capacidad de enfrentar la vida, la enfermedad, hasta la muerte, no porque podemos ver, sino porque podemos confiar que Dios está ahí, que el ángel de Dios va a estar de todo modo pendiente, que Dios está pendiente de nosotros, porque somos sus hijos, somos sus amados, somos ovejas de su prado. Incluso la ovejita perdida, Dios se preocupa por ella y la trae de nuevo a su redil. Y Señor, queremos decirte que queremos estar cerca de ti, queremos aprender, vivir por fe, confiar en ti en medio de adversidad, en medio de las tormentas de la vida. Queremos aprender a descansar en ti, porque tú cuidas de nuestra vida. Amén. Que Dios bendiga su palabra